La función del arte, de E. Fisher. La poesía es indispensable, pero me gustaría saber para qué. Con esta encantadora paradoja, Jean Cocteau resumió la necesidad del arte y a la vez su dudosa función en el mundo burgués contemporáneo. El pintor Mondrian habló de la posible desaparición del arte. En su opinión, la realidad puede acabar desplazando la obra de arte cuya esencia consiste precisamente en ser un sustitutivo del equilibrio de que carece actualmente la realidad. El arte desaparecerá a medida que la vida resulte más equilibrada. El arte como sustitutivo de la vida, el arte como medio de establecer un equilibrio entre el hombre y el mundo circundante. Esta idea contiene un reconocimiento parcial de la naturaleza del arte y de su necesidad. Y puesto que ni siquiera en la sociedad más desarrollada puede existir un equilibrio perpetuo entre el hombre y el mundo circundante, la idea sugiere también que el arte no solo ha sido necesario en el pasado, sino que lo será siempre. Ahora bien, puede decirse de verdad que el arte no es más que sustitutivo. ¿No expresa también una relación más profunda entre el hombre y el mundo? ¿Puede resumirse la función del arte con una sola fórmula? ¿No ha de satisfacer múltiples y variadas necesidades? Y si al reflexionar sobre los orígenes del arte llegamos a comprender su función inicial, ¿no resulta evidente que esta función ha cambiado al cambiar la sociedad y que han aparecido nuevas funciones? Esto fue publicado en La necesidad del arte, Barcelona, Editorial Península, en 1973, en las páginas de las 5 a las 56. La función del arte del E. Fisher. Este libro es un intento de contestar preguntas como las anteriores y se basa en la convicción de que el arte ha sido, es y será siempre necesario. Como primer paso, cabe decir que tendemos con excesiva facilidad a considerar como algo natural un fenómeno realmente sorprendente. Millones de personas leen libros, oyen música, van al teatro, al cine. ¿Por qué? Decir que van en busca de distracción, de recreo, de entretenimiento es dejar de lado la verdadera cuestión. Pues, ¿por qué distrae, recrea o entretiene? Penetrar en la vida y los problemas de otro, identificarse con una pintura, o un fragmento musical, o con los personajes de una novela, un drama o una película. ¿Por qué reaccionamos ante esta irrealidad como si se tratase de una intensificación de la realidad? ¿Qué extraña y misteriosa distracción es esta? Si la respuesta es que queremos huir de una existencia insatisfactoria para reconocer otra más rica, librarnos a una experiencia sin riesgos, se plantea otra cuestión. ¿Por qué no tenemos bastante con nuestra propia existencia? ¿Por qué este deseo de llenar nuestras vidas vacías con otros personajes, otras formas de contemplar desde la oscuridad de una sala una escena iluminada donde algo que no es más que juego, representación, nos absorbe totalmente? Es evidente que el hombre quiere ser algo más que él mismo. Quiere ser un hombre total. No le satisface ser un individuo separado, parte del carácter fragmentario de su vida individual para elevarse hacia una plenitud que siente y exige, hacia una plenitud de vida que no puede conocer por las limitaciones de su individualidad, hacia un mundo más comprensible y más justo, hacia un mundo con sentido.
Se rebela contra el hecho de tener que consumirse dentro de los límites de su propia vida, dentro de los límites transitorios y casuales de su propia personalidad. Quiere referirse a algo superior al yo, algo situado fuera de él, pero al mismo tiempo esencial para él. Quiere absorber el mundo circundante, incorporarlo a su personalidad, extender su yo inquisitivo y hambriento de mundo por los hábitos de la ciencia y la tecnología, hasta alcanzar las más remotas constelaciones y penetrar en los más profundos secretos del átomo. Quiere, con el arte, unir su yo, limitado a una existencia comunitaria. Quiere convertir en social su individualidad. Si la naturaleza del hombre consistiese únicamente en ser un individuo, este deseo resultaría incomprensible y absurdo, pues ya sería un todo como individuo, es decir, sería todo lo que fuese capaz de ser. El deseo del hombre de expansionarse, de complementar su ser, indica que es algo más que un individuo. Sabe que solo puede alcanzar la plenitud, la totalidad, si toma posesión de aquellas experiencias de los demás que puedan ser potencialmente suyas. Ahora bien, lo que el hombre aprende como potencial suyo abarca todo cuanto la humanidad en general es capaz de hacer. El arte es el medio indispensable para esta fusión del individuo con el todo. Refleja su infinita capacidad de asociarse a los demás, de compartir las experiencias y las ideas. Pero ¿no resulta demasiado romántica esta definición del arte como medio de fundirse con la totalidad de lo real, como el camino del individuo para llegar al mundo en general, como la expresión de su deseo de identificarse con lo que es? ¿No es temerario llegar a la conclusión sobre la base de nuestro sentido casi histérico de identificación con el protagonista de una película o de una novela que esta es la función universal y original del arte? ¿No contiene también el arte el elemento contrario a esta pérdida dionisíaca de uno mismo? ¿No contiene el elemento apolíneo del entrenamiento y la satisfacción, que consiste precisamente en que el observador no se identifica con lo que se representa, sino con que se aleja de ello? Vence la fuerza directa de la realidad con su representación deliberada y encuentra en el arte aquella libertad de que le privan las cargas de la vida cotidiana. Y no se constata la misma dualidad: por un lado la absorción en la realidad, por otro la excitación de controlarla, en el modo en que trabaja el artista. No nos equivoquemos. La obra de un artista es un proceso altamente consciente y racional, al término del cual surge la obra de arte como una realidad dominada. De esto se trata, y no de un estado de inspiración mística y exaltada. Para ser un artista hay que captar y transformar la experiencia en recuerdo, el recuerdo en expresión, la materia en forma. Pero para el artista la emoción no lo es todo. Debe conocer su oficio y encontrar placer en él. Comprender todas las reglas, procedimientos, formas y convenciones con que la naturaleza la arpía. Se puede domar y someter al contrato del arte. La pasión que consume al diletante se pone al servicio del verdadero artista. El artista no es vencido por la bestia, la doma. La tensión y la contradicción dialéctica son inherentes al arte.
Este no solo debe surgir de una experiencia intensa de la realidad, sino que debe construirse, adquirir forma a través de la objetividad, el libre juego artístico. Es resultado de un dominio total. Aristóteles, tan incomprendido, consideraba que la función del arte consiste en purificar las emociones, en vencer el terror y la piedad, de modo que el espectador identificado con Orestes o Edipo se libere de esta identificación y se eleve por encima del destino ciego. Las ataduras de la vida son rotas temporalmente porque el arte cautiva de manera muy distinta a como cautiva la realidad. Y en esta agradable cautividad temporal radica precisamente la característica del entretenimiento, del placer que encontramos incluso en las tragedias. Bertolt Brecht ha dicho de este placer, de esta cualidad liberadora del arte: nuestro teatro debe fomentar la emoción de la comprensión y enseñar al pueblo el placer de modificar la realidad. Nuestros públicos no solo deben ver cómo se liberó Prometeo, sino también prepararse para el placer de liberarle. Debemos enseñarles a experimentar en nuestro teatro toda la satisfacción y el goce sentidos por el inventor y el descubridor. La sensación del triunfo deliberado. Brecht señala que en una sociedad donde reine la lucha de clases, el efecto inmediato que la estética dominante exige a la obra de arte es la supresión de las diferencias sociales en el público y la creación, mientras se goza de la obra de arte, de una colectividad no dividida en clases, sino universalmente humana. En cambio, la función del drama no aristotélico, propugnado por Brecht, consiste precisamente en dividir al público, eliminando el conflicto entre el sentimiento y la razón existente en el mundo capitalista. El sentimiento y la razón han degenerado a medida que la época capitalista se acerca a su fin. Entre ellos ha surgido un conflicto indeseable y estéril, pero la nueva clase ascendente y los que luchan a su lado quieren un sentimiento y una razón en conflicto productivo. Nuestros sentimientos nos impelen al máximo esfuerzo de razonamiento y nuestra razón purifica nuestros sentimientos. En el mundo alienado en que vivimos, la realidad social debe presentarse en forma llamativa, bajo una nueva luz, a través de la alineación del tema y de los personajes. La obra de arte debe penetrar en el público no mediante la identificación pasiva, sino mediante un llamamiento a la razón que exige a la vez acción y decisión. Las reglas que mantienen la convivencia de los seres humanos deben tratarse en el drama como temporales e imperfectas. De modo que el espectador haga algo más productivo que limitarse a observar. Se siente estimulado a pensar en y con la obra y acabe pronunciando un juicio. ¿No es esta la manera de hacerlo? No es esta la manera de hacerlo. Es extraño, casi increíble. Debemos poner fin a todo esto. Y así el espectador, trabajador o trabajadora irá al teatro a ver, como un entretenimiento, su propia terrible e interminable labor, con la que debe sostenerse y a sufrir el impacto de su propio e incesante cambio. En el teatro puede producirse a sí mismo con la máxima facilidad porque la existencia más fácil es que se encuentra en el arte. No pretendo que el teatro épico de Brecht sea el único tipo posible de drama obrero militante, pero cito lo importante
o la importante teoría de Brecht, como una ilustración de la dialéctica del arte y de la forma en que la función del arte cambia al cambiar al mundo. La razón d'être del arte nunca es del todo la misma. La función del arte en una sociedad dividida en clases y sometida a la lucha de estas difiere en muchos sentidos de su función original. Pero pese a la diferencia de las situaciones sociales, hay algo en el arte que expresa una verdad inmutable. Esto es lo que nos permite a nosotros, hombres del siglo XX, emocionarnos al contemplar pinturas rupestres o al oír canciones antiguas. Karl Marx dijo de la épica que era el arte de una sociedad subdesarrollada. Dijo de la épica eso. Y añadió: pero la dificultad no radica en comprender la idea de que el arte griego y la épica están ligados a ciertas formas de desarrollo social. Radica más bien en comprender por qué constituyen todavía una fuente de placer estético y, en cierto sentido, todavía prevalecen como una norma y un modelo inalcanzables. Él mismo avanzó la siguiente respuesta. ¿Por qué la infancia social de la humanidad, allí donde había alcanzado un más bello desarrollo, no puede tener un encanto eterno como una época que jamás volverá? Hay niños mal educados y niños precoces. Muchos de los países antiguos pertenecen a la segunda clase. Los griegos eran niños normales. El encanto que su arte tiene para nosotros no está en contradicción con el carácter primitivo del orden social en que nació. Es más bien su producto y está indisolublemente ligado al hecho de que las condiciones sociales inmaduras en que este arte surgió y en las que solo podía surgir nunca más volverán a darse. Hoy podemos poner en duda esto de que en comparación con otras naciones los griegos antiguos fuesen niños normales. En otro contexto, los mismos Marx y Engels pusieron de relieve los aspectos problemáticos del mundo griego con su desprecio por el trabajo, su degradación de las mujeres, su erotismo exclusivamente reservado a los cortesanos y a los muchachos. Desde entonces se han descubierto muchas más cosas sobre el lado feo de la belleza, la serenidad y la armonía griegas. Las ideas actuales sobre el mundo antiguo solo en parte coinciden con las de Winckelmann, Goethe y Hegel. Los descubrimientos arqueológicos, etnólogos y culturales no nos permiten ya creer que el arte clásico griego corresponde a nuestra infancia. Al contrario, vemos en él algo relativamente tardío y maduro, y en la perfección que alcanzó en la época de Pericles detectamos las huellas de la decadencia. Muchas obras de los escultores que siguieron al gran Fidias y que en épocas se llegaron a calificar de clásicas, con sus héroes, sus atletas, sus discóbolos y sus aurigas, nos parecen hoy vacías y carentes de significado en comparación con las obras egipcias o micénicas. Pero profundizar en estas cuestiones nos llevaría muy lejos de la cuestión planteada por Marx y de la respuesta que él mismo dio.